Bueno, la clase anterior estuvimos viendo, hemos visto ya dos aplicaciones, ¿no? De la integral definida. Hemos visto la aplicación de lo que es el cálculo de áreas, ¿no? También después entramos a a la aplicación del cálculo de volúmenes mediante tres métodos. Y esta aplicación de la integral definida es la longitud de arco. Bueno, nosotros quizás por conocimientos básicos, si nosotros tenemos una circunferencia, tenemos una circunferencia, sabemos que esta circunferencia puede tener un determinado radio, ¿sí o no? Un determinado radio. Ahora, si yo quiero hallar de esta circunferencia una determinada longitud, vamos a suponer que yo quiero hallar esta longitud, no, en este caso se conocía como un pequeño arco. Quiero hallar desde aquí hasta acá. O sea, esta partecita entre esos dos puntos puedo llamar el punto A y el punto B, ¿no? Y tiene un ángulo alfa. ¿Cómo hay esta longitud? ¿Se acuerdan la fórmula? Para hallar ese pequeño arco. Ángulo por radio, ingeniero. Ajá, claro que no, esa es la fórmula. Entonces, esa longitud, ese pequeño arquito, era el ángulo que subtiende ese arco, ¿no? Por el radio, ¿no? Entonces, el ángulo multiplicado por el radio. Y a eso se le llamaba longitud. Entonces, ¿qué longitud estoy calculando? Es este de aquí. Ese arco. A veces se le conoce como longitud. Pero eso es en trigonometría, pues, ¿no? Trigonometría, esta pequeña longitud es ángulo por radio. Ahora, si yo quiero hallar de toda la circunferencia, ¿no? Como la circunferencia, o toda esta longitud de esta circunferencia o círculo, la longitud sería el ángulo. Como es una vuelta completa, ¿no? Se dice que la longitud de esta circunferencia es 2pi, porque 2pi equivale a 360, ese sería el ángulo por el radio, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de la longitud de una circunferencia, ¿no? Entonces, desde ahí ya más o menos nosotros tenemos que tener idea qué es lo que vamos a calcular. Simplemente que aquí, como ves en la figura, en la gráfica, aquí ves que esta longitud lo ha formado una función. O sea, una función que va dice desde el A hasta B. Ahora, ¿cómo se calcula esa longitud? ¿No? Esa longitud se puede calcular por pequeños segmentos.
pequeños segmentos. Y aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque tú vas a calcular, por ejemplo, ahí te dicen, si nosotros analizamos el primer segmento de Q sub 0 a Q sub 1, ¿no? Vamos a analizar ese primer segmento. Esto es solamente para que ustedes entiendan cómo sale la forma. Yo quiero calcular esa longitud, ¿no? Bueno, aplico mi Pitágoras. Tengo que formar un triángulo rectángulo. ¿Cuánto sería el cateto horizontal ahí? ¿Cuánto valdría? Según lo que tengo ahí, según estas simbologías. Uno, ingeniero. Q2 menos Q1. X1 menos X0, Ah, ingeniero. ahí está eso. X1 Claro, menos X0. claro. Ve, X1, quitándole este valor, pues, ¿no? Este valor sería X1 menos X sub 0. Ya tengo esa longitud. Ahora, para calcular, se supone, ¿no? Se supone que esta línea de aquí o ese punto, si este es X1, para un X1 habría un Y sub 1 o también un F de un X sub 1. Y para el otro punto, que es el X sub 0, también habría un punto que sería el F de X sub 0. Y utilizando el mismo razonamiento que se ha hecho en la parte horizontal del cateto, tú podrías decir que el cateto vertical, sería la diferencia, ¿sí o no? Del F X sub 1 menos F de X sub 0. No, los F también pueden ser los Y, ¿no? Muy bien. Ahora sí, por Pitágoras, el segmento que va de, vamos a poner una longitud L, que funciona como si fuera la hipotenusa, ¿no? Entonces la longitud, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Sería la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, ¿no? De X sub 1 menos X sub 0 al cuadrado más los F sub X sub 1 menos el F de X sub 0, todo elevado al cuadrado. Y esa sería la longitud de ese pequeño segmento. Y así sucesivamente, como ves aquí, aquí está la simbología ya. Entonces, en forma simbólica, el I me representa el 1, ¿no? Y el I menos 1 me representa ese valor menos 1, que en este caso sería, si vale 1, 1 menos 1, 0. Esta es una representación simbólica de esa longitud. Pero como son muchos, como ves ahí, no solamente es uno. Ahí estás viendo que acá hay otro. Y así sucesivamente. Y por eso aquí ves el símbolo de sumatoria. Símbolo de sumatoria.
Entonces la longitud de toda esa curva se va a calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué pasa? A veces en algunos segmentos no todo es recto, ¿no? Siempre va a quedar una pequeña, se puede decir, deflexión o un pequeño espacio vacío, ¿no? Entonces, para que no quede ese espacio vacío y se pueda calcular de una forma más correcta, ¿no? El valor de la longitud, igual que el valor del área, ¿se acuerdan ustedes cuando calculamos a través de la suma de Riemann, ¿no? El área, por ejemplo, bajo una curva, cuando los rectángulos son más delgados, ¿no? O más delgaditos, mi área va a salir un poco mejor a través de una suma de Riemann. Aquí se razona igual, ¿no? Aquí no va a ser rectángulos, simplemente cuando los segmentos son más pequeños o puede decir, más cortos, esa longitud me va a salir mucho mejor, ¿no? O sea, en vez de yo tomar un segmento hasta de Q sub 0 a Q sub 2, porque veo ahí que no va a ser recto, ¿ve? Te estás dando cuenta que no es recto. Entonces, lo conveniente sería tomar pequeños segmentos de menor dimensión, ¿no? Y esa significa que el segmento, la longitud del segmento P, se aproxima o se debe aproximar a 0, ¿no? Y al aproximarse a 0, ¿no? Ese P cuando se aproxima a 0 significa más pequeño, ya se convierte en una integral, ¿no? Se convierte en una integral que lo ves aquí. La longitud es igual a 1 desde A hacia B, que son los extremos, la raíz cuadrada, 1 más la derivada de la función al cuadrado por dx, sería la primera forma. O también lo puedes simbolizar de esta forma. Pero esto viene, ya te dije, de acá.